Pensamiento del día miércoles 31 de julio. Buscar a quienes tienen necesidad. Recuerdo cuando nos encontrábamos con los pobres por las calles de la ciudad. Con un cuadernito en mano tomábamos nota de su dirección para poderlos socorrer. Nuestro tesoro más grande eran los pobres, eran Jesús. Lo hicieron conmigo. Y en consecuencia el Espíritu nos inundaba con luz porque a quien me ama me manifestaré. Cifrado de Juan 14, versículo 21. Pero porque practicábamos con los pobres el amor que siempre ilumina, he aquí que el Espíritu nos hace entender la necesidad de amar no solo a los pobres, sino a todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, sea quien fuere. Y surge una espléndida idea, una decisión, transformar nuestra vida cotidiana en contacto con todo tipo de personas, en un abanico de obras de misericordia espirituales y materiales, porque también aquí vale el lo hicieron conmigo. En cada uno de los hermanos que pasaron a nuestro lado veíamos a Cristo pidiendo ayuda, consuelo, consejo, amonestación, enseñanza, luz, pan, techo, ropa, oraciones. Vivíamos en el momento presente la obra de misericordia que Dios nos pedía. Texto de Chiara Lubich. Palabra de vida. Julio de 2024. El Señor es mi pastor, nada me falta. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.